ustedes tendrán o comentarios acerca de estas experiencias que nos están compartiendo los colegas. Hani. Bueno, pues quiero agradecer a la CPN Morelos la oportunidad de plantearles cuáles han sido mis experiencias como justo de 25 años y que mayormente las desarrollé en el estado de Guerrero. Yo titulé mi trabajo como experiencias de formación docente en la construcción de una propuesta educativa para la diversidad sociocultural en Zulja. Zulja es el nombre que ellos se dan a su pueblo, en Amuzgo. La lengua que se habla allá es el ñondá, porque también hemos visto cómo se imponen los nombres de los pueblos, los nombres de las lenguas, pero que nos vienen desde la época del México antiguo. Los mexicas tuvieron un imperio y ellos impusieron muchos de los nombres que seguimos repitiendo. Y algunos de ellos son discriminatorios, ¿no? Entonces, ya no tiene, parece que falta. ¿Sí me escuchan? Sí. Para la grabación. Sí. También quiero agradecer a Justo por haber hecho este viaje tan largo y de reencontrarnos, y a todos ustedes. Yo quiero empezar esta charla con un pensamiento de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano dice: es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico, donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos. Ya Justo nos habló de estas cuestiones que tenemos interiorizadas, ¿no? De considerarnos que somos menos. Las experiencias que yo les voy a presentar se derivaron de dos programas de la UPN dedicados a los maestros de educación indígena. El primero de ellos es la licenciatura en educación indígena. La ley que se inició en Ajusco, en la unidad de Ajusco, en la Ciudad de México, desde 1982. Es el antecedente de esta licenciatura que ustedes cursan. Y la educación, la licenciatura en educación preescolar y primaria, en el 90. Pero esta, la que ustedes cursan, es semi-escolarizada y está dedicada a los maestros en servicio. La de la ley de Ajusco está dedicada a formar cuadros técnicos que desarrollen a la educación indígena. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer estos egresados? Hacer investigación, preparar materiales, elaborar propuestas educativas para el indígena. Entonces es totalmente diferente, porque luego se confunde eso. Sí quiero insistir en esto de la colonialidad, es decir, un poco que lo entendamos, ¿no? ¿Qué es eso de la colonialidad del poder? En el siglo XVI,
se inaugura el colonialismo. El colonialismo es la llegada de los europeos a este continente que descubrieron, ¿no? Y que lo llamaron América. En ese colonialismo lo que pasó es que se impuso un gobierno, ¿no? Una dominación política, y se explotaron y se saquearon los recursos de las colonias. Pero además, y lo más duro, es cómo desde entonces, fíjense, siglo XVI, se establece una clasificación social que es racista. Los morenos, los negros, esos no valen. Los que valen son los blancos. Y bueno, yo he comentado ya mucho en mis clases sobre esto, ¿no? Pero es una construcción que tenemos en nuestra cabeza y que muchas veces no nos damos cuenta. Y queremos seguir el modelo que nos presenta la televisión, las revistas, de tenemos que ser así, delgados, blancos, rubios, de ojo claro, hay hasta pupilentes, ¿no?, de color para que cambiemos, ¿no? Entonces, esa clasificación racista nos llega hasta la actualidad y está presente en las prácticas escolares y está presente en nuestras prácticas aquí en la universidad, también nosotros como docentes. Yo trato de ser autocrítica, ¿sí?, en todo momento, y también pues con mis compañeros, ellos lo saben bien. En el siglo XX empieza a haber un cambio del colonialismo, que nos independizamos de España en el siglo XIX. Según esto, logramos la independencia política, pero bueno, yo digo que es muy cuestionable también eso. Y lo que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, antes, esa todavía fue. La colonialidad del poder tiene su proyecto neoliberal, que bueno, seguramente hemos hablado mucho y hemos escuchado esto del neoliberalismo, que el neoliberalismo tiene un aspecto fundamental que es la economía del libre mercado. Es decir, ya no hay barreras entre los países, hay que comerciar, hay que producir, ¿no?, libremente. Pero también la educación tiene que irse adaptando a este nuevo modelo. Entonces las universidades también tienen que cambiar. Y la UPN, por supuesto, cambia. Yo trabajaba en el Ajusco, ahí fue el inicio de mi carrera como maestra en la licenciatura en educación indígena, y en los años 90 empezaron a haber talleres que le llamaron estratégicos para que nosotros como docentes aprendiéramos a planear, pero a planear como si fuera una empresa. Que lo que importa es la calidad, esa palabrita que está presente desde los años 90, ¿no? A los docentes se les dan becas por su desempeño como docentes. Y esto lo que va a provocar es la competencia entre los docentes, que lo que hacen es hacer actos
actividades, publicar en los libros arbitrados internacionales para obtener puntos y así poder ganar más. Y además se crea el Sistema Nacional de Investigadores. Pero ¿qué pasa en la siguiente con los programas de la UPN? Los programas de la UPN, hasta la fecha, lo sostengo, responden a las exigencias de los organismos internacionales. ¿Sí? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la OCDE. ¿Sí? Y la SEP, que es el que lo impone, es la máxima autoridad en nuestro país. Por lo tanto, en las unidades UPN no tenemos un proyecto propio, un proyecto que resuelva cuáles son las necesidades del estado de Morelos, por ejemplo. Entonces, totalmente se ignora la participación de los pueblos, de los docentes, de los académicos, en las decisiones que les tocan. Nos decía justo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra materia de trabajo y tomar nosotros las decisiones de cómo vamos a trabajar en la escuela, ¿no? Colectivamente. Cuando hablamos de formas eurocéntricas, es que también ya nos lo decía justo, ¿no? Que el conocimiento que vale es el que viene en los libros, el que producen los expertos, los investigadores. Los conocimientos, los saberes de los pueblos no son científicos. Los académicos somos los poseedores de la verdad. Y además desconocemos cómo son las realidades escolares. Y a los docentes, ya en la exposición que les voy a hacer de la experiencia concreta, nos vamos a dar cuenta cómo está presente todo esto que les estoy diciendo. Entonces tenemos actitudes discriminatorias frente a los diferentes. Y no se diga los planes y programas de estudio, pues excluyen tanto a los maestros como sus experiencias. Voy a presentarles, no se asusten, voy a tratar de ser breve, 4 experiencias. Una, la licenciatura en educación indígena, en donde conformamos el equipo de extensión universitaria, la primera etapa del 1989 al 93. Otra experiencia de un egresado precisamente de este equipo de extensión universitaria que regresó a su pueblo, a Zulja o Xochislahuaca, y que intentó cambiar el modelo de la escuela. Lo otro es la experiencia que yo tuve con los docentes de la Costa Chica de Guerrero, que eran, yo no quiero llamarlos asesores, ¿sí? A mí me parece que nosotros, los profesores de la licenciatura, somos docentes formadores, pero no pensar que nosotros vamos a resolver la formación, sino que es una actividad en compañía, ¿no? Aquí va a haber un intercambio de saberes, de conocimientos de los estudiantes, de sus contextos y lo que pues uno ha estudiado o indagado durante todos estos años. Y finalmente, una escuela para la vida. Este proyecto se desarrolló
desarrolló y se sigue desarrollando en una escuela de Xochitlahuaca, en donde yo estuve jugando el papel un poco de asesora pedagógica, ¿sí?, durante 6 años. La licenciatura en Educación Indígena. Creo, y bueno, aquí está Leti, la maestra de náhuatl, que es egresada de esta licenciatura. Entonces, ella puede corroborar mis dichos. Creo que, por lo menos en el tiempo en que yo estaba trabajando, no teníamos claridad en para qué estábamos formando. Eran muchos cursos de antropología económica, política, social y muy poco de pedagogía. Cuando egresaban los estudiantes, pues no sabíamos a dónde se iban a ir porque no había plazas para ellos. Y entonces, y sigue ocurriendo, se regresaban a sus escuelas después de haber estudiado 4 años en la Ciudad de México, viviendo situaciones muy complicadas, ¿eh? Imagínense de pronto de una comunidad irse a vivir a la Ciudad de México. El clima, la comida, el hospedaje, traumático. Y entonces regresan a sus escuelas o ocupan cargos de directores, de asesores técnicos pedagógicos o de asesores de la UPN, estos docentes formadores de los que yo hablaba, ¿no? Y un ejemplo de lo que es la colonialidad del poder, del saber, es que los contenidos de un curso del Plan 82, que era de Sociedad Mexicana, el punto de partida era el México independiente. Imagínense. Y la historia del México antiguo, de donde provenían nuestros estudiantes, se borraba. No sé ahora con los cambios que se han hecho al plan de estudios, si en algún momento abordan pues nuestras raíces, ¿no? ¿Y qué pasaba con nosotros como docentes, no? En la actual reforma educativa, no solo de ahorita, sino desde los años 90, el maestro es como un técnico que tiene que aplicar el conocimiento que elaboran los otros, no él. Entonces, a mí esto me parece más una capacitación, no una formación. Entonces, para mí, la formación tiene que ser todo esto que yo aquí les enumero, ¿no? Un proceso personal, intersubjetivo, histórico y social, y abarca toda la vida profesional de los maestros. Permanentemente estamos aprendiendo. Y nos dice Ferri, un estudioso de la formación docente, que para que realmente se logre la formación tiene que ser un tiempo largo, en un lugar específico y además que se conecte con la realidad de donde está la escuela. Por eso ustedes van a prácticas. ¿Sí? Si ustedes no conocen la realidad de las escuelas, pues ¿cómo le van a hacer cuando ya esté frente a grupo, ¿no? El equipo de extensión universitaria fue para mí una experiencia muy enriquecedora y la iniciamos con la propuesta de los propios estudiantes de ley, que eran precisamente 2 maestros amuzgos. ¿Sí? Ellos dijeron: queremos que ustedes vayan a nuestra comunidad. Les diré que Xochitlahuaca está a 8 horas de aquí, de Cuernavaca, 9 horas. ¿Sí?
Es un lugar que ya van a ver en medio de la montaña. Entonces estos estudiantes nos invitaron a varios académicos a dar una plática y después dijeron, es que no es posible que solo queden que nos vengan y nos platiquen. Queremos que tenga continuidad este trabajo. Para entonces, estoy hablando del año 89, no había licenciatura para maestros en contextos indígenas. Tampoco había cursos de actualización que abordaran la problemática específica. Entonces, la preocupación era muy válida de los compañeros, ¿no? Y nos organizamos en un equipo, seleccionamos lecturas, hicimos una antología, y eso no se los recomiendo, ¿eh? Porque hacíamos eso, otra vez la colonialidad del saber. El conocimiento está en los libros, ¿no? En la lectura, no en los maestros, en las personas de la comunidad. Este seminario taller lo denominamos la práctica docente en el medio indígena y lo llevamos a cabo en la primera etapa en Xochitlahuaca, Cuicatlán, Oaxaca, Samuel León Brindis en Chiapas, San Pedro Atoyac, Oaxaca y Tenamazapa en la montaña de Guerrero. Ahí tienen como una primera foto, nada más que está muy chiquita, el equipo con el que se inicia este seminario taller. Estamos ahí en la escuela El Porvenir de Xochitlahuaca. Y después vienen otras fotografías, son las fotos que yo recuperé y conservo de toda esta experiencia, ¿no? Tenemos en la parte superior izquierda, es Chiapas, a la derecha está Cuicatlán, y las dos experiencias quise ponerles las fotos de todas las aventuras que teníamos que correr para llegar a las comunidades, ¿sí? Nos tocaban inundaciones y los pueblos como Tenamazapa, que es el del lado derecho, no había transporte automotores para y en esa ocasión fue la primera vez que yo me subí a una mula. Tardamos 3 horas en llegar y los maestros estaban impacientes, maestra, ya, más rápido. Bueno, ¿qué descubrimos en estos seminarios taller? Primero hacíamos una entrevista a los maestros para que ellos decidieran si querían que hiciéramos el seminario taller. Yo creo que este es un punto importante. La gente tiene que estar convencida de que quiere cambiar. Y hacíamos una encuesta en donde les preguntábamos cuál era su escolaridad, ¿sí? Y entonces descubrimos en Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca que el 34.8 eran bachilleres, pero eran maestros en servicio, ¿sí? Recuerden, bueno, si es que no lo saben, que educación indígena nunca ha preparado a sus maestros antes de que entren al servicio, sino ya en servicio ahora los obligan a que vayan a la UPN. ¿Sí? O sea que somos como la normal. Y los que tenían un programa que entonces había de normal básica, que era de mejoramiento profesional, que nada tenía que ver con las características lingüísticas y culturales de la población que van a atender. 24%, o sea, una cuarta parte,
tenían secundaria. Y todavía en Cuicatlán el 5% solo tenía estudios de primaria. Imagínense ustedes qué pasa cuando nosotros llegamos con nuestra antología, ¿no?, a leer, ¿no?, la comprensión. Si ahora, y ustedes lo saben por experiencia, es tan complicado la comprensión de algunos textos, y no, en lugar de eso, que ellos hablaran de sus experiencias. Entonces, bueno, ahí los tenemos en Cuicatlán. Vean que las condiciones no eran tampoco las mejores. Y la fotografía que está en la parte inferior izquierda son los maestros de Tenamasa, parece viaje en mula, que están contestando nuestra encuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que vimos? Pues el proceso de alfabetización. ¿Cómo fueron esos maestros alfabetizados? Pues en una lengua que no es la de ellos. Además, no escriben ni leen las lenguas en general. Ahora quizá haya grupos, ¿no?, en donde hay un esfuerzo porque los maestros aprendan a leer y escribir en su propia lengua. ¿Cuáles son como los avances que yo reconozco en este equipo de extensión? Los estudiantes se acercaron a la práctica, pero desde otro punto de vista. Estoy hablando de los que estudiaban en el Ajusco, ¿sí?, y conocieron de otra manera la práctica docente. Y estos egresados sí han logrado hacer propuestas. Por ejemplo, hay egresados del equipo que están en la Normal de Oaxaca, que han hecho el área lingüística que no había en la Normal, y más complejo en Oaxaca porque allá se hablan 16 lenguas. Imagínense lo complicado que es esta práctica, ¿no? Y bueno, el otro ejemplo, naturalmente, que es el de Xochitlahuaca. Ahí tienen a Zulja o Xochitlahuaca. Esta foto es ya antigua porque tengo noticias de que ahora ya la han modernizado. Sí, en el centro, hay cambios ahí en el centro. Zulja, que ellos consideran es el reino amuzgo, ¿sí? Ellos se autonombran no amuzgos, se dicen Nanhueñontá. Yo creo que por eso los mexicas dijeron no, amuzgos. Bueno, la palabra musgo viene de amosco, que es libro. Seguramente en Xochitlahuaca se llevaba el registro de los tributos que se pagaban a los mexicas. ¿A qué se dedican? Bueno, es un municipio pobre, muy bajo en el índice de desarrollo humano, una alta marginalidad, pero con una gran riqueza cultural. Se dedican a la agricultura de subsistencia, comercializan algunos productos como la jamaica, el piloncillo y la miel. Y la industria artesanal, que es por lo que más se conoce a Xochitlahuaca, yo traigo un ejemplo de los tejidos en telar de cintura. Hay migración de jornaleros que van
sobre todo a la cosecha del jitomate, o permanente a Acapulco, México, Estados Unidos. Las características sociolingüísticas